Ok, ya estamos bien, ya, ya estamos bien. Como le estaba diciendo, vamos a estudiar el libro hoy es miércoles 28 de agosto, vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 9 del versículo 28 al 45. Aquí vamos a estudiar algo muy bonito. Entonces, una de las cosas, ¿no?, que quisiera decirle es que nosotros tenemos que tener confianza en Jesús. Nosotros tenemos que tener confianza. Y nosotros sí tenemos confianza y tenemos a veces mucha confianza en qué, en las cosas materiales, en los hombres, en las mujeres, pero no confiamos en lo que dice la palabra. Y hemos visto de que en todas las cosas que hemos estudiado, a través de lo que hemos estudiado, hemos visto de que la palabra de Dios es verdadera, de que la palabra de Dios no ha relatado a nosotros, no ha tratado la manera de decirle a nosotros quién es Jesús y todas las cosas que Jesús ha hecho por todos nosotros, que ha hecho por algunas personas y lo que va a hacer por nosotros y lo que está haciendo. Y lo podemos ver que todas esas cosas que la Biblia dice de que Jesús iba a suceder, sucedieron. Todas las cosas que está escrito en la Biblia, todas esas cosas son verdad y son realidad. Y tenemos que glorificar a Jesús por mediación de la palabra. Fíjate, muchas veces los pequeños confían en sus padres que lo van a mantener siempre salvo, que siempre lo van a tener cuidándolo, que siempre van a estar dando de ellos, le van a estar dando cosas, pero llega una edad, llega un tiempo ya de que los niños tienen que volverse independientes, pero no es así con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial está con nosotros las 24 horas del día y quiere que todos nosotros hagamos las cosas que le agradan a Él. Ok, vamos a empezar aquí en el versículo 28 y vamos a llegar hasta el capítulo 45. Con muchos, y con muchos días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, déjame mover, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Al entrar en la nube, y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto porque aquellos días no contaron nada de lo que le habían visto. Y aconteció que el día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento
un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarejos. Cuando lo estropea, a duras apenas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Jesús le respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo llevó y se lo dio a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús a sus discípulos, que decía Jesús a sus discípulos. Las cosas que hacía Jesús, las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Y por ello, y por ellos no entendía estas palabras y le estaban veladas para que no la comprendieran. Y también preguntar a Jesús acerca de ellas. Ok, vamos a ver la transfiguración y la gloria que es relevada en la transfiguración de Jesús. Vamos a comenzar con el versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y como 8 días después de estas palabras, como 8 días después de las palabras que Jesús está hablando con los discípulos y está hablando con ¿qué hizo? Tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacob y se subió en el monte. ¿A qué? Se subió en el monte a orar. Él se llevó a esas 3 personas, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacob, y se subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandiente. Entonces, cuando él estaba orando, ¿qué hizo? Tuvo una transfiguración. Su rostro se puso blanco, su apariencia se puso blanca, se puso otra, la apariencia fue otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. De repente 2 hombres que hablaban con él y los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos, el Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Bueno, vamos a empezar aquí porque me estoy caminando un poquito aquí y no he explicado bien estas cosas. Mientras oraba, aparecían de su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Entonces aquí lo que sucedió, que hubo una transfiguración en Jesús y la transfiguración fue para esperar a esas personas que iban a venir. Y como 8 días después de estas palabras, no mentira. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces Moisés y Elías se aparecieron ahí. Y quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él.
Y a retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Fíjate lo que dice Pedro, es bueno, maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos tres esmeradas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Pedro en sí, él no sabía lo que decía, pero sí le sabía que habían dos personas y los identificó a los dos. Y en el tiempo que ellos vivían, en ningún momento Pedro estaba viviendo. Pedro no los conoció a ellos en vida, pero parece que ahí el Espíritu Santo se lo reveló, como le había revelado anteriormente, que quién era Jesús. Él dijo, ¿para quién? Vamos a hacer unas ramadas para Moisés y otro para Elías. Moisés era el que trajo la ley y Elías era un profeta, pero Pedro no sabía lo que decía, Pedro no sabía lo que decía, como siempre nunca sabía lo que él estaba diciendo en ese momento. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo escogido, oigan a él. Bueno, una cosita aquí que quiero decirle, ¿no? Una cosita que quiero decirle acerca de quién, de Moisés y otra acerca de Elías. Bueno, ¿quién era Moisés? Aquí está diciendo, no se sabe, en sí no se sabe lo que estaban hablando ellos con Jesús. Ellos no se sabe lo que ellos estaban hablando con Jesús. Pero quiero decir una cosa, de que Moisés era el que hablaba acerca de la ley y Elías era el profeta. Jesús es el que habla, es que Jesús, por mediación de Jesús, se va a cumplir acerca de la ley y Jesús va a profetizar acerca de su Padre. Mira lo que está sucediendo aquí. Moisés, a Moisés. Moisés fue enterrado. Moisés fue enterrado y fue enterrado ¿por quién? Por Dios. Dios mismo personalmente, ¿qué lo hizo? Lo enterró. Moisés fue enterrado por Dios. Y Elías fue llevado en un turbino hacia al cielo. Fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. ¿Quién lo llevó al cielo? Lo llevó Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con Jesús? Jesús va a morir, va a morir, pero él va a ser resucitado. Y después que sea resucitado, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Es Dios se lo va a llevar para el cielo como se lo llevó en una nube. Entonces hay comparación entre la muerte, en la muerte de Moisés y la muerte de José y la muerte de Jesús y la ascendencia de Elías al cielo y la ascendencia de Jesús al cielo. Y ellos están hablando con Jesús. De lo que están hablando no se dice porque la Biblia no dice de lo que están hablando. Pero ellos están hablando. Y entonces en, en Jesús, en Jesús podemos ver las cosas que Moisés hacía. En Elías, en Jesús podemos ver las cosas que Elías hacía. Jesús vino y abolió la ley. La ley se cumplió en él. Y las profecías, él profetizó acerca de muchas cosas. Y Elías era un profeta. Pero Pedro no sabía lo que decía. Bueno, entonces aquí ya a la parte donde salió una voz. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo escogido, oigan a él. Bueno, esta va a ser la segunda vez que sale la voz diciendo que este es mi hijo que he escogido, que lo oigan. ¿En dónde fue?
¿Qué sucedió eso también? Eso sucedió cuando Jesús fue bautizado, que vino una paloma y entonces salió una voz del cielo que decía, este es mi hijo querido, escúchenlo a él, óiganlo. Entonces, aquí vemos de que esto haya sucedido ¿cuántas veces? Dos veces. Primero cuando fue bautizado y ahora cuando fue que estuvo ahí con él, estuvo Elías y estuvo Moisés junto con él. ¿Ok? Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto porque aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Bueno, puede comenzar explorando. Podemos empezar explorando el evento de esta transfiguración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos enfocarnos como establece la identidad divina de Jesús y la conecta con figuras clave del Antiguo Testamento, clave del Antiguo Testamento, porque ustedes saben bien de que Moisés era el que llevaba la ley de Dios y él fue el que hizo los 5 libros acerca de la ley. Y Moisés llevó a todos los muchachos y a todas las personas, lo llevó a la tierra prometida. No lo llevó a la tierra prometida, pero lo condujo a ellos. Él no pudo entrar por lo que hizo. Pero Moisés era el que puso y hablaba acerca de la ley. ¿Y Jesús vino a qué? Jesús vino a qué? A cumplir la ley. Cuando vino Jesús, la ley se cumplió en él. Y él no vino a quitarla, no vino a abolir la ley, sino para que la ley sea cumplida en él. Moisés, quién era Elías? Elías era un profeta. Era un profeta que caminaba con quién? Caminaba con Dios. Él siempre estaba con Dios. Jesús es un profeta que camina y caminaba y seguirá caminando ¿con quién? Con Dios. Elías fue llevado al cielo. Jesús fue llevado al cielo. Moisés fue enterrado. Jesús fue enterrado, pero resucitó al tercer día. Qué cosa más bonita tiene aquí la palabra de Dios. Esto puede servir como una poderosa afirmación de la autoridad y divinidad de Cristo. Esto nos puede servir para eso, animando a los oyentes a reconocer a Jesús como la máxima revelación de la gloria de Dios. Jesús es la máxima revelación de Dios. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y todo lo que está escrito y todo lo que fue hecho en la Biblia fue escrito por Jesús, para Jesús y por Jesús, para glorificarlo a Él. Nosotros tenemos que glorificar a Él ante todas las cosas. En Jesús todas las personas confiaban. Todas las personas confiaban. ¿Por qué? Porque él hacía todas las cosas que hacía, triunfaba y el poder de la fe. Y por el poder de la fe. Bueno, vamos aquí, versículo 37. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos cuando las estropea, y cuando lo estropea, a duras apenas, se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera este espíritu y no pudieron. Jesús les respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Bueno, mira aquí lo que está sucediendo, ¿no? En ese momento, cuando Dios baja,
un hombre salió, cuando ellos bajaron del monte, un hombre salió de la multitud y le gritó, maestro, 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 y le suplicó, ve a mi hijo, pues ese es el único que tengo, ve a dónde está mi hijo, que es el único que tengo, por favor. Y sucede, ¿qué sucede? Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarejos cuando la estropea y cuando lo estropea, a duras apenas se aparta de él. Entonces está diciendo que el hijo siempre está gritando porque un espíritu se le aparece a él y hace que se caiga, le da convulsiones, echa espumarejos por la boca y cuando lo estropea o a duras apenas, y entonces aparta él, que el espíritu apenas aparta él, que siempre lo tiene, y cada vez que lo tiene en ese tipo de condición. Mira, entonces rogué, dice, ahora mira lo que dice el hombre dice, entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Bueno, usted no se recuerda que los versículos anteriores habíamos estudiado de que Jesús mandó a sus discípulos ¿a qué? A que hablaran la palabra de Dios y a que echaran afuera demonios. Y ellos echaron fuera demonios. Hicieron muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas acerca de Dios, echaron demonios, pero aquí este demonio ellos no pudieron, porque aquí el hombre lo explica. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Ellos no pudieron echarla fuera ese espíritu, ese demonio, no lo pudieron echar afuera. Y ustedes saben bien de que ellos lo habían hecho muchos. Ellos habían sacado muchos espíritus malos y habían curado a muchas personas. Pero esta vez no lo pudieron hacer. Jesús le respondió, oh, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes y es de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Jesús se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo. Ok, entonces Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes? He de soportarlos. Trae acá a tu hijo. Entonces le trajeron al hijo. El Señor le trajo al hijo, el hombre le trajo al hijo. Cuando éste se acercaba al demonio, cuando éste se acercaba, cuando el hijo se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Jesús con su palabra. Jesús reprendió al espíritu. Jesús con su palabra hacía muchas cosas. Asimismo como Dios con su palabra hizo el cielo, hizo los animales, hizo todas las cosas que la hizo con su palabra. De esta misma forma podemos ver de que Jesús con su palabra está sacando espíritu inmundo de las personas. Versículo 43. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y le estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca
de ella. Bueno, aquí qué es lo que está sucediendo, que todas las personas se admiraban de la grandeza de Dios, se admiraban de la grandeza de Dios por mediación de Jesús, que lo está glorificando en todas las cosas que él estaba haciendo. Entonces, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, la gente se está maravillando, entonces dijo, bueno, voy a hablar con mi discípulo ahora, le voy a decir algo. ¿Qué le dice? Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Escuchen, yo quiero que esto que le voy a decir ahora penetren en sus oídos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Entonces está diciéndole de que se pongan en la mente lo que va a suceder, que él no va a estar siempre con ellos, de que él va a ser entregado, él va a ser entregado, él va a ser entregado en manos de los hombres, de que él va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y le estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle a Jesús acerca de ellas. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que ellos no estaban entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, pero eso era una cosa de que Dios se lo había puesto en su cabeza, que no la comprendieran. Entonces ellos también tuvieron temor de preguntar a Jesús acerca de ella. ¿Por qué a lo mejor tuvieron temor? La Biblia no lo dice, pero ustedes saben de que ellos le dieron el nombre que hizo de que ellos sacaran un demonio y no pudieron sacarlo. Pero de todos modos, nosotros vamos a ver la explicación en los versículos que vamos a seguir estudiando en el viernes que viene. Bueno, quizás sea mejor continuar. Sí, es mejor continuar con el análisis y la elaboración que Jesús hizo del muchacho endemoniado, enfatizando, ¿qué debemos enfatizar? La importancia de la fe para acceder a la autoridad y el poder de Jesús. El hombre tuvo fe en Jesús. Entonces, el hombre accedió a la autoridad y al poder de Jesús para que se hubiera cumplido eso que se cumplió. En esta sección que acabamos de estudiar, podemos ver y nos sirve para recordar las implicaciones de qué, de que debemos tener confianza en Jesús. ¿Para qué? Para superar todos los desafíos y enfrentar el mal en nuestras vidas. Tenemos que tener fe en quién, en Jesús. En este pasaje, en este pasaje, Jesús lleva a Pedro y a Juan Santiago a una montaña para orar y allí su apariencia cambia y se le unen Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Una voz del cielo declara a Jesús como el Hijo elegido. Más tarde, Jesús sana un niño poseído por un demonio, mostrando su autoridad sobre los espíritus malignos. En este pasaje, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Este pasaje nos recuerda el poder y la gloria de Jesús, afirmando nuestra fe en Él como el Hijo de Dios. Tenemos que ponerle fe a Jesús. Muchas veces nosotros le ponemos fe a diferentes cosas, a diferentes formas, y no le ponemos fe a Jesús. También, esto también nos desafía también a confiar en la autoridad sobre todas las cosas, incluso en frente a situaciones aparentemente imposibles. En las cosas que son imposibles es cuando nosotros tenemos que tener más fe en Jesús. Y muchas de las veces lo que sucede es que las personas cuando tienen problemas, cuando las personas tienen problemas, cuando las personas tienen problemas, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando las personas tienen problemas, lo que está sucediendo es que las personas, en vez de ir a donde está Jesús, es cuando qué, cuando se apartan un poquito porque los problemas lo hacen alejarse de Jesús.
Entonces, tenemos que confiar en Jesús en todos los tiempos, incluso en situaciones aparentemente, en cosas que son imposibles, que nosotros pensamos que son imposibles, pero para Dios no es nada imposible. A través de la enseñanza esta de la transfiguración, Jesús revela su naturaleza divina y la continuidad entre la ley y los profetas del Antiguo Testamento como su misión. El milagro posterior enfatiza la necesidad de la fe para experimentar el poder de quién, el poder de Dios. Como este pasaje podría señalar a Cristo, como este pasaje podría señalar a Cristo. La transfiguración conecta a Jesús con la figura del Antiguo Testamento, de Moisés y de Elías, destacando su cumplimiento de la ley y los profetas. Muestra a Jesús como la máxima autoridad y el Mesías prometido. La idea central de este pasaje, vamos a hablar acerca de la idea central de este pasaje, demuestra la gloria y la autoridad divina de Jesús, llamando a los creyentes a tener fe en Él y confiar con su poder sobre todas las cosas. Tenemos que tener fe y confiar en quién, en Jesús, sobre todas las cosas. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe y creer en Jesús ante todas las cosas. Bueno, yo creo que hemos aprendido un poquito de lo mucho que hemos, mucho de lo poquito que hemos estudiado y no solamente es estudiar, sino también poner las cosas en práctica. Entonces, nos vamos a ver el viernes ya nos vamos a ver y el viernes vamos a estudiar este mismo libro de Lucas capítulo 9 y vamos a empezar en el versículo 46 hasta el 62. Y creo que ahí ya vamos a terminar. ¿Qué cosa? Vamos a terminar este capítulo. El capítulo 9 lo vamos a terminar en eso. Así que tengan buen día y que dediquen su día a Dios, ¿ok? Bye. Sí, que tengan buen día. Que tengan buen día y que dediquen su día a Dios. Dedicamos el día a Dios. Así nos vemos. Bye.